Estamos con Miguel Roca, productor y uno de los fundadores de Pensa y Roca. Bueno, contanos un poco cuál es la situación actual del cine, cómo es producir y distribuir películas. Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, desde hace varios años, ya muchos años, que venimos en una situación, yo creo que complicada, en varios aspectos. Sería como medio largo hablar de el cine en su totalidad. Bueno, ahora estamos justamente presentando una película que se estrena el 19 de diciembre, y ante esta pregunta de qué problemas estamos teniendo con la exhibición y con la distribución, bueno, es un tema que venimos arrastrando de hace mucho y yo creo que en los últimos años se ha agudizado. A mí me da la sensación de que hay que trabajar mucho. Yo creo que desde el instituto tiene que trabajar mucho en conjunto con los productores y los distribuidores y la cámara de productores, cámaras de distribuidores. También trabajar mucho en lo que hoy significa la distribución y la exhibición. Y cómo hacemos para justamente, por lo menos, respetar las normativas vigentes, como la cuota de pantalla, ¿no? Como la media de continuidad, pero sobre todo la cuota de pantalla, que lamentablemente en los últimos años fue muy poco respetada. Pero también, más allá del respeto de esas normativas, cómo trabajamos justamente para pensar qué hacemos con la distribución y la exhibición. Porque hoy los productores nos encontramos que cada vez que tenemos que estrenar una película es como que nos estamos tirando a un vacío absoluto donde no tenemos ninguna posibilidad de prever nada. No sabemos si vamos a tener salas, no sabemos a qué tipo de sala vamos a tener. Entonces, ante ese escenario no sabemos cuánto podemos invertir, cómo promocionar un estreno. Entonces, yo creo que acá tenemos un problema, si bien entiendo que también se puede pensar esto de una manera más amplia, porque hoy tenemos las distintas plataformas donde también las podemos considerar, digamos, espacios de distribución y exhibición. Digamos, si pensamos en el ritual y en el cine como exhibición, digamos, tradicional, yo creo que ahí hay algo para trabajar profundamente sobre el cine argentino. Y creo que hay cinematografías que han trabajado esto, en el cual también nos podemos apoyar y ver un poco reflejados. Así que bueno, yo creo que acá tenemos un gran problema. Y en términos de producción, bueno, es un problema que venimos arrastrando en todas épocas de crisis acumulativa. Nos encontramos con que la producción se hace cada vez más acotada y hoy estamos produciendo películas en muy poco tiempo porque obviamente el dinero y los recursos se han acotado. Yo creo que eso es coyuntural y probablemente eso se pueda ir reacomodando. Es un tema más de coyuntura, pero el tema de la distribución y la exhibición es un tema, a mi entender, estructural, que lo venimos arrastrando de hace muchos años, pero que fue año a año empeorando. ¿Y en cuánto influye para la distribución a favor tener actores conocidos? Porque se me ocurre que debe ser más fácil conseguir salas para películas de Ricardo Darín o de Francella que para películas de actores completamente desconocidos. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí entramos como a mí me parece que ahí entramos como en algo que hasta es medio tramposo, porque siempre que me hacen esta pregunta me nombran a lo mismo. Me dicen a Darín o Francella, o sea, entonces deberíamos pensar cómo todos los productores nos repartimos a Darín y Francella para hacer las películas. Lo que pasa es que debe ser costoso, tenés que tener plata para contratarlos. Ya lo sé, lo que quiero decir es que son esos dos actores, pero después tenemos cantidad de actores maravillosos, muy conocidos también, que aunque los tengas es de difícil y muy arriesgada la posibilidad de la distribución y la exhibición, a no ser que tengas la suerte de estar en esa elite, que seas distribuido por una gran empresa, muchas de ellas multinacionales, que ya te aseguran un apoyo, digamos, mucho más importante, pero que no es la mayoría de la industria, es un 5% de la industria. Después hay un gran porcentaje de la industria, de películas, que yo acá quiero ser bien claro, de películas que yo creo que el público iría a ver, porque pues seguramente hay películas que el público no va a ver porque no les interesa, porque son experimentales, porque son más pequeñas, son más de nicho, que no acceden a un público más amplio, pero hay muchas que sí podrían acceder y el límite de la distribución y la exhibición no se lo permiten. Es más, te diría que aunque lo tengas a un actor muy conocido, también se te puede hacer muy complicado.
y sin caer en Darín o Francella, que son dos actores. De hecho, ¿no? en su momento, ya que lo nombrás, me acuerdo de Delirium, que era una película que hacían papeles chicos Darín, Susana y artistas importantes que tardaron años en que se distribuyan porque ellos no eran los protagonistas y porque bueno, la película era un delirio, como su nombre lo indica, y bueno, cuando se estrenó focalizaron en la historia de que estaba Darín y Susana en la película para venderlo. Sí, igual esa te diría que inclusive cuando se estrenó esa película era una época comparada con la de ahora, era con muchas más posibilidades. Hoy tenemos hasta límites digamos, surrealistas de nuestras propias salas, como por ejemplo el Gaumont, ¿no? Sí, o sea, para poder ¿cómo elegís lo que producir para que dé ganancias? Porque yo lo que veo como espectadora del Gaumont es que, bueno, hay películas bárbaras, hay películas muy buenas, como vos decís, que por ahí no tienen tanta distribución, pero también hay mucho, lo que se ve desde como espectador, o a veces inclusive como periodista, que algunos pareciera que estuvieran jugando a hacer cine, porque también se ven cosas malísimas, con temáticas que no le interesan a nadie. Bueno, ahí yo qué sé yo, es difícil meterse un poco en eso, por eso decía antes que probablemente, digo, el cine es muy amplio y yo creo que no todo el cine que uno hace o a través del Instituto Nacional de Cine se debería fomentar películas que tienen que tener el objetivo de ser comerciales. Hay películas que muchas veces no son comerciales y tienen otros atributos, ¿no? Sí, hay algunas que son buenísimas y que no son comerciales. Claro, son películas de vanguardia, son películas experimentales, películas que, bueno, que tienen recorridos más lentos, quizás tienen recorridos muy limitados en sala, pero después tienen recorridos muy interesantes en festivales internacionales. Te pregunto, como productor, ¿ustedes a veces producen películas para ganar festivales, como por ejemplo el caso de La Flor, que no dudo de la calidad artística de la película, que es excelente, pero supongo que como productor sabes que si una película dura 14 horas, nadie te la va a exhibir? Bueno, no lo sé en el caso de La Flor, digo, yo como productor... ¿Producirías vos una película de 14 horas, por excelente que sea? No lo sé. Bueno, probablemente sí, no lo sé, como que no sé pensar en eso, porque aparte La Flor también me parece que es un tipo de producto totalmente diferente en el sentido de que está hecho por fuera del Instituto Nacional de Cinematografía. Claro, por eso pudieron hacer eso. Bueno, lo hicieron así, digo, como algo medio en ese grupo de trabajo, sin recurrir a los fondos del instituto. A mí me parece genuino eso. Sí. Después logró tener cierta distribución, cierta exhibición, premios. Ganaron el Bafisi, sí. Bueno, no sé, digo, a mí me parece que ahora, cualquier cosa que se haga hay que hacerlo con excelencia y calidad. Excelencia, calidad y obviamente profesionalismo, eso no tengo ninguna duda. La respuesta del público después, bueno, es medio también relativa, pero más allá de eso, que sería pensar en cada película particular y cómo es la característica de esa película, yo hablo en términos generales de lo que es la exhibición y la distribución. Y después el público elige. Y en Pensa y Roca, ¿qué criterios tienen para decidir qué producir? Porque me imagino que como son una productora conocida, muchos les acercan sus guiones y su material para que ustedes los produzcan. Es lo que te digo, hoy es difícil porque como hoy estamos en una época donde producir, digamos, imagínate que hoy producir con un 50-60% de inflación, donde vos el recupero de los capitales que uno pone es muy a mediano plazo. Es difícil, hoy estamos haciendo películas pequeñas, estamos haciendo películas en pocas semanas, el costo de la película en términos de recupero se ha devaluado, entonces hoy en términos de coyuntura es complicado. Entonces hoy, si me preguntás hoy qué tipo de películas hoy uno piensa, y son películas, digamos, pequeñas, de presupuestos controlados y sin demasiado riesgo. Sin demasiado riesgo por una cuestión económica financiera, pero también por una cuestión de exhibición y distribución, como te decía antes. ¿Por qué? Porque hoy es muy difícil para el productor pensar en arriesgar en relación al público que puede llevar. Por una sencilla razón. Te doy un caso. Nosotros estrenamos una película que a mi criterio era una película
pequeña, pero con posibilidades de público, que se llamó Mi Mejor Amigo. Sí, una película... yo la vi y te cuento que la repercusión que tuve en las redes, yo fui, lo cubrí todo, fue la nota que hice que a pesar de que no eran tan conocidos, que más comentarios y me gusta, bueno, y visualizaciones tuvo. Bueno, te cuento por qué de eso. Esa película, más allá de haber ganado premios, ganó un premio en Cannes, ganó un premio en La Habana, ganó premios en varios festivales. Como vos estás diciendo de la repercusión en redes, fue previamente al estreno, tenía una repercusión en redes, pero de una manera tremenda. Es más, es una película que hoy se puede ver en Netflix. Y se puede ver en Netflix porque justamente esa plataforma la consideró por la gran demanda que la película tenía en redes. Sus contenidos, inclusive la película, porque se está pirateando constantemente y la están cargando constantemente en redes. Y cualquiera puede entrar hoy a YouTube y puede ver, y vas a ver que la película tiene cantidad de visualizaciones. Y como productor, ¿cómo tomás? Pero menciono esto, te cuento, porque esa película yo creo que tenía un potencial interesante para hacer una película que hoy podría ser, calculo yo, podría ser una película de 20.000, 25.000 espectadores. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Tenía fecha de estreno y los exhibidores no nos dieron ninguna sala. Sí, me acuerdo de eso. Ninguna. Y habíamos hecho una gran inversión en publicidad, el Instituto de Cinematografía había invertido también, porque coincidía con el mes del cine argentino, había invertido mucha también en publicidad de la película, pero los exhibidores no nos dieron ninguna sala, ninguna. ¿Entendés? Entonces fue todo la inversión perdida y la oportunidad de la película perdida, porque hubo que reprogramarla, se reprogramó para otra fecha que tampoco nos dieron sala, y recién nos dieron sala en una fecha perdida ahí en noviembre, donde ya ahí la película llegó a casi 8.000 espectadores. Pero si hubiese sido estrenada en su primer fecha, hubiese llegado a 20.000 sin ningún tipo de problema. Sí. Entonces, ahí es donde yo me refiero, y ahí es donde yo enfoco el problema. La película, si hubiese tenido esa ventana de posibilidad de estreno, de película pequeña, película, digamos, chica, pero respetada en su ventana, hubiese funcionado. Y hubiese funcionado bien, inclusive para el exhibidor. Y no se le dio ese lugar. Lo digo a este caso, sí, que es el caso que recién mencionabas a la piratería, a la difusión en redes, a Netflix, etc. ¿Cómo ven los productores actuales esa problemática, digamos? Porque no se puede tapar el sol con las manos, es como si alguien se negara a que se fotocopien las cosas, es imposible estar en la fotocopiadora. Bueno, no sé, es como, ¿sabes? Cuando se está en las transformaciones tecnológicas, siempre hay periodos de reacomodamiento, ¿no? Ha pasado en la música. Y la música ha encontrado de alguna manera algunos canales que han permitido comercializar en términos de lo que es la red de una manera un poco más legal y con cierta retribución digamos, al músico o al productor dueño de un sello, etcétera. Todavía me parece que el cine está de una manera un poco, todavía un poco en esa readaptación. Entonces hoy alguien puede poner una película en YouTube y pone en YouTube y uno la tiene que denunciar y tardan en bajarla, y mientras pasa todo ese proceso, cientos de miles de personas la ven, no solamente cientos de miles de personas, sino que yo veo en algunas páginas donde cargan estos contenidos que hay publicidad. Y sobre todo que ustedes no lo pueden capitalizar, porque los cantantes, la mayoría suben ellos mismos a sus canales. Exactamente. Porque la plata la ganan, dicho por ellos, no con los discos, no con los videos, sí, porque lo que paga YouTube es muy poco, sino con las presentaciones. Sí. Bueno, sí. Ustedes también no tienen presentaciones. No tenemos presentaciones, no tenemos presentaciones. Por eso creo que hay que... Bueno, lo que pasa es que el cine también tiene otros apoyos, como son los apoyos de los institutos, en este caso nuestro Instituto Nacional de Cinematografía. Pero digo, a mí me parece que es algo que todavía hay que reelaborar. Bueno, el Instituto Nacional de Cine tiene Cinear. Cinear es una plataforma que tiene un potencial muy grande para también pensar cómo explotarlo. Bueno, y yo vengo de hace muchos años pensando que el cine argentino debería tener un circuito propio de distribución y exhibición, digamos. Quizás subvencionado por el Estado, porque si vos ponete a pensar que si vos sos dueño de una sala de cine, entre programar Avengers
o ahora Star Wars, y programar una película argentina, aún las de Darín, conviene mucho más programar Avengers. Sí, pero igual o te digo algo muy sencillo. Mira, el Gomón es uno de los complejos de cine que corta más tickets. Está bien, a precios promocionales, sí, que después hay que ver, pero hay mucha demanda, hay mucha gente que va. De hecho, las películas argentinas hoy se estrenan y ya en su semana de estreno no tienen más de 2 pasadas por día y duran 2 semanas, por más que la gente, muchas de esas películas las quiere seguir viendo. Entonces, si nosotros tuviésemos, digamos, por lo menos en las ciudades principales del país, salas similares al Gomón, no me refiero a salas Inca, digamos, el circuito de ¿cómo se dice? De estas salas privadas que de algún día pasan películas argentinas, ¿no? Que son los llamados espacios Inca. Sí. Yo me refiero a salas como del propio instituto, sí, como es el Gomón. Si nosotros tuviésemos un Gomón en otras partes de la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Salta, en Rosario, en Santa Fe, estoy seguro que el cine argentino podría tener una rotación constante y una exhibición muchísimo más profunda y que de alguna manera estoy seguro también que se autofinanciarían. Pero bueno, yo vengo diciendo esto hace muchos años, entendiendo que más allá de las transformaciones, el ritual de seguir viendo películas en una sala cinematográfica puede ser defendida. La gente sigue yendo al cine y si no trabajamos estamos cambiando el hábito. Estamos cambiando el ámbito y estamos dejando a la sala cinematográfica solamente para una especie, la gente grande, para solamente un show business también, de películas muy comerciales que salen con 400, 500, 600 salas al mismo tiempo. Si nosotros tuviésemos un circuito propio, estoy seguro, muchas películas no van a funcionar porque la gente no las va a elegir, pero las películas argentinas que la gente va a elegir las van a poder seguir viendo durante bastante tiempo en los periodos de estreno. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos.